Y comienzo con esto del corazón porque la semana pasada justamente tratábamos un tema súper necesario, el corazón. Hablábamos del corazón que se endurece, el corazón que se engrosa, ese corazón que tiene problemas ya para bombear bien, que ya la persona deja de tener esa respiración, incluso deja hasta de sentir el aire, deja de sentir los latidos normales como deberían ser. Le pedí a Samuel, ¿lo conseguiste? Dijo, vamos a colocar eso por allí, porque el tema de hoy es la continuidad de lo que Dios viene hablándonos durante toda nuestra vida, no necesariamente en este local, durante toda nuestra vida. Yo estoy convencida que usted, antes de buscar a Dios, entre comillas, Dios ya lo había encontrado usted un día, porque Dios fue el que nos encontró a nosotros y nos había hablado y tenía tiempo tratando. Entonces, cuando escuchamos prédicas, cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos una enseñanza, una canción, cuando vemos algún tipo de escenarios proféticos, sabemos que eso ya nosotros lo habíamos de una manera u otra vivido. Solo que Dios, ¿qué hace con sus hijos? Siempre está refrescando nuestra memoria, porque algo que tenemos los seres humanos es una memoria corta para olvidarnos de los beneficios que nos ha dado nuestro Dios. ¿Tenemos allí? ¿Ah? Escuchen eso. Tóquese aquí, el músculo. Tóqueselo. Pase la mano ahí en el músculo de su corazón, en el izquierdo. Y no se va a tocar la cabeza, es este corazón, este músculo que palpita. ¿Lo siente? Ahí está dejando de latir. Hace tiempo yo di una enseñanza que Dios me daba que se llamaba terapia intensiva y tenía que ver justamente con un paciente que tiene un infarto al miocardio. No un preinfarto, como hay gente que dice, tiene un preinfarto, no existe premuertes. O se muere o vive. Los infartos son infartos leves o fuertes, pero son infartos. Hay infartos fulminantes. Una persona que se acostó y murió de un infarto fulminante. En la noche se quedó. Hay gente que comienza, yo los he visto, he tenido la oportunidad, porque creo que son oportunidades que Dios nos muestra, nos presenta para que veamos la fragilidad de la vida. La vida es frágil, mis hermanos, muy, muy frágil. Cuando usted escucha a alguien que murió y usted dice, pero si acabo de hablar con él, y ay, que tú hables con él quiere decir que va a quedar vivo toda la vida. No, va a morir igualito. Y una vez yo estaba en el CDI de acá de Santa Elena, cuando el CDI era el CDI en Santa Elena realmente, y recuerdo que un hombre que yo conocía de vista, no era mi amigo, pero era una persona conocida en Santa Elena, un comerciante de Santa Elena, él llegó caminando y él dijo siento un fuerte dolor. El dolor él no lo mostraba en el corazón, sino que lo mostraba en la boca del estómago. Él decía, tengo un fuerte dolor. Y de repente traen la camilla y no habíamos terminado nosotros de salir. Yo creo que íbamos de salida cuando el hombre entra, pero no habíamos terminado de salir cuando dicen un infarto fulminante. Él tuvo tiempo de salir de su casa, agarrar su vehículo, montar a su esposa en el vehículo, llegar al CDI y morir allí dentro del CDI. Y Dios nos dio el tiempo de verlo, nos dio la oportunidad de verlo. Y eso me lleva a mí en esta mañana, recordando ese episodio que hace unos 10, 12 años atrás, me lleva a recordar que así puede estar nuestro corazón, pero no este. Porque en este caso no voy a hablarle del corazón como músculo o un infarto al miocardio, sino el corazón que está acá. Tóquese ahora sí su corazón. Diga, mi corazón estará constantemente meditando en el Señor. Diga amén. Amén es que así sea. Eso es lo que significa la palabra amén, que así sea. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante estar meditando siempre en el Señor? Porque no es la salida solamente, sino que es la entrada. Porque a veces tenemos también la oración. Me gustaba mucho una imagen que compartía Liliana en estos días, que decía, no ores hasta que Dios te escuche. Porque hay gente que dice, no pare de orar hasta que Dios lo escuche. ¿Será que Dios es sordo? ¿Ah? ¿Qué cree usted? ¿Cree usted que Dios es sordo? Dios no sabe lo que a usted le está pasando.
los problemas que usted y yo tenemos. Él lo sabe absolutamente todo. Y más, la Biblia dice que no se cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Y dice algo más, que Dios conoce hasta la última hebra de nuestro cabello. ¿Cuántos de ustedes aquí, las peluqueras, saben cuántos cabellos existen? No saben. Es igual como cuando el Señor le hace el llamado a Abraham. Abraham, mira el cielo. Primero, ve al cielo primero. Vamos a hacer las cosas como deben hacerse. Primero voy a levantar, ¿qué? La mirada. Quiere decir que cuando a mí me dice Dios, levanta la mirada, es porque tengo la mirada ¿dónde? La gente cuando anda cabizbaja es ¿por qué? Porque está pensativa, porque tiene conflictos, porque tiene problemas, porque sencillamente no encuentra salida, porque está complejado, porque tiene pena, porque cuando pasa el que le debe, dice me voy a hacer el loco para que no me vea. Y ahora con las redes más rápido, nos metemos en el teléfono y de repente se te acerca la persona, ay, no te había visto, lo vio de lejos. Entonces Dios le dice a él, levanta tu mirada al cielo. Y después le dice, ahora, mira las estrellas. ¿Qué tenía que hacer después de levantar la mirada? Diga, mirar, observar. También cuando la gente está en problemada, no ve nada, no ve salida. Lo único que ve es ¿qué? El problema. Y después le dice de mirar, cuéntala. Allí es donde se va lo sobrenatural. Porque ¿sabes cuál es entonces la respuesta? No es ora hasta que Dios te oiga. Diga conmigo, ora hasta que escuches a Dios. Ahí entra la diferencia. Hay gente que se cansa de orar porque según Dios no lo está escuchando. Pero nosotros no oramos para que Dios nos escuche. Oramos para aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos acá saben ya que la oración respondida es la oración cuando usted tiene realmente en su corazón sabiduría? Porque no necesariamente la oración tiene que ser respondida de la manera que yo quiero, sino que puedo tener la sabiduría al aprender a escuchar la voz de Dios y obtengo lo que yo realmente necesito para ese momento. Por eso les decía antes de comenzar la enseñanza de hoy, que la crisis es la que realmente nos enseña. Cuando llegué acá hoy, conversando con mis hermanos que estaban acá temprano, hablábamos justamente de cómo en Venezuela la crisis del 2017, de una u otra manera, fortaleció al venezolano. Hablando del pueblo venezolano. ¿Por qué lo fortalece? Porque el que se quedó aquí, bendigo a los que se fueron, pero el que se quedó aquí aprendió de las crisis. Los que montaron sus empresas, los que aprendieron a cocinar inclusive, porque hubo gente que no tenía pollo en la nevera y decía, no hay nada que comer. No había carne y decían, aquí no hay nada para cocinar hoy, Adalberto. Compre comida en la calle si quiere comer. A veces algunas mujeres hacíamos cosas como esas. O estoy fastidiada de comer carne, pollo y pescado. Vean eso. Fastidiada de comer carne, pollo y pescado. Pero la crisis del 2017, de repente para nosotros en Santa Elena de Guairén pues no fue tan fuerte, porque Santa Elena de Guairén ha sido completamente su realidad a otras, distinta. Es más, yo siempre decía voy para Venezuela cada vez que viajaba de Santa Elena a Puerto Ordaz. Yo decía voy para Venezuela porque Santa Elena de Guairén siempre fue un municipio como que aislado del gobierno central. Y lo vemos nosotros en nuestras calles de Santa Elena, en nuestros barrios. Sin asfalto, sin servicios públicos la mayoría, construcciones donde no debieron haberse realizado. O sea, una falta de urbanismo. Y eso significa que ¿qué? Que no ha habido gobierno. Pero estamos en eso, ¿verdad que sí? Las críticas son buenas siempre y cuando produzcan cambios. Entonces, ¿qué ocurrió con nosotros venezolanos? Los de aquel lado aprendieron a cocinar lentejas. Yo llegaba a lugares donde decía, vamos a comer hamburguesas, porque la hamburguesa es la carne, pero de lentejas. ¿Y cómo es eso? Hacían de las lentejas hamburguesas. E inclusive habían unos más
atrevidos que decían, sabe a pollo. Pero estoy segura que eso mismo era lo que decían, estoy cansada de comer pollo. Incluso le contaba a los muchachos que mi esposo es oriental, pero el oriente de él es el pescado de mar, no es un pescado de río, ¿no? Bueno, de hecho, de oriente es mar. Entonces yo recuerdo que cuando llegamos a San Félix, que viajamos, llevábamos de acá todos los insumos, harinas, aceites, arroz y todo lo demás. Llegamos al apartamento de un familiar y ese apartamento, su olor era a pescado. ¿Por qué? Porque comían sardinas todos los días. También los venezolanos comieron sardina muchísimo y ñame. Y recuerdo que mi esposo le dice al primo, vamos un momentico al mercado. Tengo unos antojos. Sabes que nuestros 5 sentidos se conectan con el cerebro. El cerebro es el que te hace sentir, te hace oler, te hace caminar, incluso todo lo demás. Y recuerdo que él le dice al muchacho, yo tengo unos antojos de comerme una sardinita frita. Y el hombre se lo quedó mirando, ¿qué? ¿Sabes? Nosotros tenemos meses comiendo sardina y tú quieres comer sardina. Nosotros queremos es pollo. Lo mismo que hacía tiempo atrás, antes de la crisis, estaban fastidiados ¿de qué? Del pollo. Entonces, la crisis enseña realmente lo que está dentro de nosotros. Mire, la crisis muestra las intenciones más ocultas del corazón del hombre. Son las crisis las que muestran las intenciones más oscuras de nuestro corazón. Porque en la crisis tenemos una sola opción: esperar. ¿Qué hacemos nosotros? A ver, ¿cómo cambiamos nosotros esos escenarios, por favor? Como yo digo, por ejemplo, no me envíen más sardina ni lenteja. Envíenme pollo. Si no lo hay. Porque por eso es crisis. Porque no existe. El pueblo de Israel también pasó por crisis muy fuertes. Incluso el pueblo de Israel pasó una crisis de hambruna que se comían los hijos. Las madres decían, hoy nos vamos a comer este y cuando nos terminemos de comer este nos vamos a comer el otro. Y usted de repente dirá, ay, qué cosa tan horrible. Había que hacerlo porque tenían una crisis de hambre. Incluso esta tragedia que hubo acá en los Andes, aquel avión que cayó con aquel equipo hace muchos años, ya más de 50 años. Ellos se tuvieron que comer entre ellos, o por lo menos no matarlo, sino el que moría, a ese había que comérselo. Y usted le puede dar escándalo, le puede dar de todo, pero ¿cuántas veces te fuiste a una feria de esas y te dieron pincho de perro? O inclusive hasta de humano. ¿Sí? ¿Cuántos casos no se han descubierto pues en el mundo? De gente que mató a alguien y después fueron y los vendieron. Empanaditas. Entonces a veces nosotros nos escandalizamos, ¿verdad que sí? Y entramos como que en ese choque emocional, porque esa es una emoción que se llama desagrado, ¿sabía? Y en ese choque emocional como que... Incluso hay algunos que tienen algunos trastornos que es con escuchar cosas como estas comienza su cuerpo a sufrir urticaria, le da picazón. A mí me da cuando veo muchas llagas, ¿sabes? No puedo ver una imagen con muchas llagas porque inmediatamente me da así como que... Y queda un rato, mi cerebro inmediatamente capta ese momento y queda un rato con eso, me pica el cuerpo, no tengo nada que ver con eso. Es igual como el que ve a alguien sacándose un piojo. ¿Qué es lo primero que hace? Se rasca, ¿verdad que sí? Pero no es buscando protección. Ve que ya uno levantó la mano para la cabeza. No es buscando protección. Son mecanismos que tenemos nosotros los seres humanos. ¿De qué? De defensa. Y no son malos. Son buenos siempre y cuando aprendamos de esos mecanismos también y no se vuelva un caos en nuestra vida. Bien, hoy leyendo, meditando en uno de los salmos, en el Salmo capítulo 73, quiero leerlos con ustedes, porque acá me muestra algo que el Señor traía a mi corazón para todos nosotros, para la iglesia. Vámonos al Salmo capítulo 73. Este salmista que escribe este salmo, él hace acá
un comentario bastante interesante. Dice, qué bueno es Dios. Salmo 73. Dice, qué bueno es Dios. El título de este salmo. Dice, himno de Asaf. Dios es muy bueno con Israel y con la gente sincera. Yo estuve a punto de pecar, pero me faltó para caer. ¿Qué dijo él? Estuve a punto de pecar, pero me faltó, casi como que ya se si vea, esto. Por poquito caigo. Y después dice, pues me llené de envidia. ¿De qué se llenó él? El salmista, este es el salmista. Él está diciendo que él se llenó de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Tan llenos están de salud que no les preocupa nada. Esta era la percepción de este salmista. No tienen los problemas de todos, no sufren como los demás. Se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Tan gordos están que los ojos se les saltan, en la cara se les ven sus malos pensamientos, hablan mal de la gente, de todo el mundo se burlan, tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia. Con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo, pero hay gente que los consulta y creen todo lo que dicen. Piensan que el Dios Altísimo no lo sabe, ni llegará a saberlo. Así son los malvados, no se preocupan por nada y cada vez son más ricos. De nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Vean la conclusión que él tiene acá en cuanto a lo que él veía acerca de que a los malos les iba bien, que la gente mala se salía con la suya y sencillamente a él como que todo le estaba saliendo mal y dice, esos malvados me golpean a todas horas, en cuanto amanece me castigan. Si hubiera pensado como los malvados, habría traicionado al pueblo de Dios. Traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Entonces, acá es donde viene el entonces. Fui al santuario de Dios y fue allí donde entendí cómo terminarán los malvados. Antes dice que la envidia lo atacó a él, lo afectó a tal punto que casi cae. Y hace su énfasis en por qué era que él iba a caer, en lo que él estaba observando. Y después dice, Dios los ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia. En un abrir y cerrar de ojos terminarán por ser destruidos. El terror acabará con ellos. Cuando Dios entre en acción, hará que sean olvidados como se olvida una pesadilla. Dios mío, yo estuve muy afligido y me sentí muy amargado. ¿Recuerdan la enseñanza del domingo, los que estuvieron acá? O los que tuvieron el privilegio de verla también en nuestras redes, en el podcast, sobre todo allí en YouTube. De esto trataba esta palabra que el Señor nos ministraba. Cómo nuestro corazón se endurece justamente por pensar que Dios como que no se da cuenta de todo lo que está pasando. Por eso le decía, nosotros no oramos hasta que Dios nos escuche. Oramos hasta que aprendamos a escuchar nosotros la voz de Dios. Y dice, Dios mío, he sido muy testarudo, me he portado mal contigo, me he portado como una bestia. A pesar de todo, siempre he estado contigo, tu poder me mantiene con vida y tus consejos me dirigen. Cuando este mundo llegue a su fin, me recibirán con grandes honores. ¿A quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Y detengo la lectura allí. Hay unos 4 versículos más adelante. Es 28 versículos. Con una carta, yo leo ahí, es una carta de una persona que está abriendo su corazón a Dios. Porque no cierra diciendo, o sea, me quedo con la duda y quedo pensando más bien que los malvados se saldrán con la suya. Al contrario, dice, pero fui al santuario y entendí absolutamente todo. Ese santuario es nuestra oración. Ese santuario es la intimidad de nuestro corazón. Porque incluso nosotros podemos pretender, o algunas personas piensan que el santuario es el local
de congregación o el local de adoración. Y podemos pretender incluso que si vamos al local de la iglesia, ahí es que nosotros vamos a cambiar de percepción y muchas veces hasta empeoramos, porque es como está nuestro corazón. Porque lejos de nosotros ubicar verdaderamente, o sea, la necesidad que tenemos de Dios, estamos comparando nuestras vidas con la vida de alguien más. Comparando incluso el crecimiento económico, comparando incluso el crecimiento personal, comparando incluso el desarrollo que las personas tienen y peor aún comparando la espiritualidad de uno con el otro. Por eso es que el mejor santuario que usted y yo podemos tener a partir de hoy es la intención de nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios. ¿Sabes qué? Cuando la Biblia enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas, ¿qué quiere decir esto? Que la consecuencia de buscar a Dios son las añadiduras. Esa es la verdadera consecuencia. La consecuencia de buscar a Dios siempre van a ser las añadiduras. Ahora, ¿buscar a Dios de qué manera? Porque ahí es donde está, pudiéramos decir, la verdadera esencia de la oración. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? ¿De qué forma nosotros vamos a Dios? ¿Tenemos realmente una comunión íntima con el Señor? La palabra del Señor dice que la comunión íntima del Señor es con los que le buscan y con los que le aman de verdad. Incluso la palabra dice que los oídos del Señor están atentos a nuestro clamor. Y dice también la palabra del Señor que un corazón que está contrito, un corazón humilde, un corazón sensible, un corazón sencillo, el Señor no lo desprecia de ninguna manera. Ahora, ¿dónde está? Y aquí es donde nosotros vamos hoy a trabajar. Diga, necesito trabajar. ¿Dónde está mi problema? Diga, dentro de mí. Porque ¿dónde es que están verdaderamente los problemas de cada ser humano? En su interior. Dice que el hombre habla de la abundancia ¿de qué? De su corazón. Cada vez que nosotros hablamos de lo que abunda ¿dónde? En nuestro corazón. Mire, yo le voy a poner un ejercicio práctico y haga lo que yo lo he venido haciendo. Y todavía de vez en cuando tengo que seguir haciéndolo. Me hablo a mí misma. ¿Sabe? En estos días que tenía que hacer lo que era la presentación de mi preproyecto, yo tenía que defender algo que yo hice. Pero resulta que cuando voy a defender algo que yo hice, no que alguien hizo, sino que yo hice, se supone que yo tengo que tener toda la información. Pero ¿qué ocurrió? Yo quise impresionar al jurado. Y cuando quiero impresionar al jurado, ¿qué ocurre? Me desvío de lo que yo sé hacer y busco hacer lo que ellos quieren oír. Y ahí es donde está el problema, porque incluso la Biblia enseña que hay gente que tiene comezón de oído de que les digan lo que quieren escuchar. Entonces, en este caso no hay gente que tenía comezón de oído, sino que yo tenía también una urticaria por dentro de decirles a ellos lo que yo quería impresionar. ¿Me explico? Y terminé diciendo algo que no era. Gracias a Dios que no era la defensa final, porque si no, raspada. Gracias al Señor. Por una palabra solamente que cambié. Madres, estudiantes. La palabra era estudiantes porque yo me esforcé por los estudiantes. Porque mi maestría tiene que ver con educación e investigación. Y en técnicas y enseñanzas de aprendizaje. Y me meto yo con las madres. Porque como habían puras mujeres de jurado, a veces tú quieres como que sensibilizar el corazón del jurado sin darte cuenta que ellos están evaluando conocimiento. Porque para eso ellas se formaron. Puras doctoras. Y eso me costó que me hicieran correcciones públicas, que me dijeran todas las cosas que tenía que hacer. Leyeron el trabajo y dijeron, pero es que esto no se parece a lo que dijiste. El trabajo está bien hecho. Usaste una palabra y le cambiaste el contexto. Entonces es un problema ¿de quién? ¿De las profesoras o mío? Mío. Porque cuando mi tutora me dice, Mabel, si yo ya te había dicho a ti no toques a la representante, ¿por qué tocaste a la representante? ¿Y usted sabe cuál fue mi actitud? Profe, perdóneme,
Porque no queda mal solamente el estudiante, el tutor. Y esto yo lo digo sin que me dé mucha alegría, porque tocándolo nuevamente siento como que esa situación que ocurrió pudo haberme costado mi graduación si hubiese sido el día de la defensa final. Gracias al Señor tengo chance hasta junio para hacerlo, prepararme. Pero ya no con lo que ellos quieren oír, sino con lo que yo investigué. Porque es una investigación lo que nosotros presentamos como propuesta. Son mis investigaciones, es lo que yo observo, es lo que yo escuché también de los estudiantes. Y sabes que eso es lo que comienza a decir el salmista allí. Por poco caigo, porque la envidia se había apoderado de mí. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, por eso le hablaba que el problema está dentro de nosotros, no está afuera. Sin darnos cuenta, nosotros vivimos vidas tan superficiales, tan frágiles, buscando la aprobación de los demás, sin darnos cuenta de que cuando buscamos la aprobación de alguien más, nos detenemos. Que incluso al terminar de esa exposición me llamó inmediatamente una de las jurados para decirme: Mabel, está bien, solamente que enfoca en el alumno, no lo enfoques en la representante, voy a ayudarte a mejorarlo, me dijo. Porque ellas, al ver mi actitud, nuestro cuerpo habla. Y el mío no disimula absolutamente nada. Al ver mi actitud pensaron que yo iba a desistir. Incluso la rectora dijo: dile a Mabel que no se desanime, y de allí viene el título del mensaje de hoy, que siga avanzando, que eso está bien y va a estar mejor, pero solamente tiene que ordenarlo. Y hoy la enseñanza es el Señor a nosotros, su pueblo. Dígale a mi pueblo que no se detengan, porque su vida no está definida por lo que hicieron, sino por lo que comenzarán a hacer de ahora en adelante. Porque ciertamente la mayoría de las personas de esta tierra, no es decir solamente los que estamos acá, los que están hoy a través de las redes, lo que hemos buscado siempre es eso, la aprobación del otro. Siempre. Y por eso es que nunca hemos aprendido a utilizar la palabra no como respuesta, porque sentimos que si decimos no, estamos como que ofendiendo a alguien. Mire, esta semana yo meditaba mucho en esa palabra que Dios me ministraba a mi corazón la semana pasada, acerca de la validación de los complejos y todo lo demás. Hay gente que en su vida están secos, están vacíos, pero en el exterior aparentemente están bien. Son las personas que a todo el mundo le dicen que sí para que las personas lo reconozcan, lo aplaudan, hablen bien de esa persona y digan: no, esa persona es buena gente, es un chamo, mira, que se saca el pan de la boca para dártelo a ti. Pero ¿será que ese pan de la boca que te sacaste, según tú, para dárselo al otro, no se lo negaste a tu casa? Y no estoy hablando de alimentos solamente. Estoy hablando del verdadero servicio con amor. Porque ¿cómo servimos en la calle y cómo servimos dentro? Y ahí es donde está la validación. Buscamos siempre esa validación, pero esa validación ajena. Y en una cosa que enseñamos en esta casa es que los primeros que deben verdaderamente observarnos y que son los que nos observan a nosotros son los que están dentro de la casa. ¿Cuántas veces escuchamos decir que nadie conoce la gotera de su casa sino el que vive debajo de ella, debajo de ese techo? Pero ¿cuántos de nosotros inclusive, queriendo tapar goteras externas, tenemos orificios por dentro siempre? Y aquí ya yo no estoy hablando solamente de la casa como hogar,
donde nosotros tenemos hijos que alimentar, donde tenemos una casa que sostener, donde el hombre tiene que proveer, sino que estoy hablando de ese interior nuestro, esta casa que somos nosotros, donde no tenemos verdaderamente satisfacción. ¿Y por qué? Porque tenemos una satisfacción en base a lo que la gente dice, pero no en base a lo que nosotros realmente somos. Porque algo que yo aprendí también en mi vida es que yo no soy lo que hago, ni mucho menos lo que digo. Yo soy lo que Dios dice que yo soy, yo tengo lo que Dios dice que yo tengo y hago lo que Dios quiere que yo haga. Porque estoy buscando ¿qué? La aprobación de Dios. Ahora bien, hay gente también que en ese deseo de buscar la aprobación de Dios, mire, hacen cosas que Dios no los mandó a hacer. Y todavía escucho gente decir, yo todo lo que hago, yo lo he hecho es para Dios. Hay cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y por eso es que no encontramos nunca verdaderamente gozo en lo que hacemos. Porque una de las cosas que Dios no nos mandó a hacer fue meternos en la vida ajena. ¿Usted sabía eso? Pero ¿cuánto nos gusta meternos en la vida del otro? Es más, muchos de nosotros pensamos, somos tan atrevidos a llegar a pensar, oye, si esa persona hiciera lo que yo hago, viviría mejor. ¿En serio? Oye, si al menos hiciera esto que yo le dije, su vida cambiaría. Algo que muchos de nosotros todavía nos falta aprender es que nadie va a poder saltarse los procesos. Nadie. Cada persona tiene que pasar su proceso. ¿Podemos aprender de la experiencia ajena? Sí, podemos aprender, siempre y cuando no sea por imposición. Claro que sí, yo puedo aprender. Yo aprendo mucho de Joyce Meyer. Es mi mentora sin que ella lo sepa. Pero cada vez que yo la escucho a ella, yo aprendo y puedo escuchar. Tengo ya 26 años escuchando sus enseñanzas. Hoy escuchaba una temprano. Y puedo escucharla hablar esa misma prédica durante los 26 años hasta 100 veces y todavía Dios me sigue hablando a través de ella. Pero no es a través de ella por lo que ella es o por lo que ella hizo, por lo que ella le hicieron. No, es por lo que sigue haciendo. Tiene 82 años de edad, conoció a Cristo a los 26 y sigue caminando con el Señor. Yo aprendo de gente así. Yo aprendo de gente que dice, mira, la validación que yo buscaba siempre con la gente de afuera me hacía a mí ser una persona frustrada con los de adentro. Porque en la calle todo el mundo quería ser como Joyce Meyer. Una persona firme, decidida, una persona con bastante autoridad para decir las cosas, una persona que aparentemente no tenía filtros porque ella contaba cómo su papá la había abusado sexualmente durante muchos años y aún con el consentimiento de la madre, porque la madre lo sabía y no hacía absolutamente nada. Pero yo no aprendo por lo que ella cuenta, por la transparencia, sino por cómo cuenta ella de las veces que iba con Day matándose en el camino, en el carro, insultándose los dos, y después abrazarse al entrar al templo, como que si nada estuviese ocurriendo. Y después de salir de predicar y de dar tremenda enseñanza para que la gente que le escuchara se impresionara con ella, volver nuevamente a la casa y vivir el mismo infierno. Yo aprendí de eso. Es una buena experiencia para decir, yo puedo aprender de los demás. Pero no solamente aprender de los demás, aprender de mis errores. Porque algo también es que el que busca la validación nunca va a encontrar la transformación. Repito, para aquellos que todavía no lo han capturado en su corazón. El que busca la validación nunca encontrará la transformación. Porque el que busca validación busca reconocimiento. Pero el que busca la transformación encuentra gracia, favor y misericordia todos los días de su vida para con él y para con el prójimo. Mire, muchas veces nosotros en ese deseo de buscar validación la buscamos hasta como en la religión. Que yo lo cuento siempre. Yo le decía a mi esposo, vamos a meternos evangélicos para cambiar. Porque yo creía que volviéndome evangélica iba a cambiar. Y no tengo nada en contra de los evangélicos. De hecho, nosotros somos una denominación cristiana evangélica. Lo que no estoy a favor es de la hipocresía
del círculo evangélico. De que todo lo juzgan afuera, todo lo critican afuera. Mire, el hijo del hermano es esto, es aquello, hasta que a su hijo le pasa algo. Condenan al divorciado hasta que sus hijos se le divorcian. Condenan al homosexual hasta que un hijo de él le dice: papá, creo que nací en un cuerpo equivocado. Condenan al chismoso hasta que en las mesas de ellos chismean de todos sus hermanos. Y no se dan cuenta. Pero yo recuerdo, yo le decía a mi esposo: vamos a meternos a evangélicos. Y justamente queríamos meternos a evangélicos los sábados, cuando él estaba libre. Y salíamos a las 7 de la noche. Vamos a buscar una iglesia para congregarnos, para ver si nos sacan todos los demonios. Porque a veces creemos que son los espacios físicos, son una bendición los espacios físicos, por supuesto, si usted está disponible en su corazón para que Dios hable a su corazón. Pero si no, no pasa nada. ¿Cuánta gente cae, se le ministra, se le pone mano en la cabeza, inclusive bajan a las aguas, pero su vida no tiene transformación porque siguen buscando en la validación religiosa? Y yo recuerdo que esos sábados, varios sábados, no sé cuántos, pero varios, cuando íbamos entrando, mi esposo era un poco más decidido que yo. Yo creo que él estaba más apurado que yo cambiara. Él estaba más apurado que yo cambiara porque él quería una mujer en su casa fiel. Una mujer hoy amorosa, que no la tenía. Y recuerdo que cuando íbamos a entrar, le dije: ay, no, mejor no. Y empezaba a buscar: no, esta gente no me gusta, mira cómo se viste, y todas estas cosas. Argumentos. Hasta que el Señor nos encontró, porque no es que nosotros buscamos de Dios. Porque ahí es donde está esa validación religiosa. Ay, yo busco de Dios. Yo me meto 40 días, yo me meto y esos 40 días cuando terminas el ayuno y llegas a tu casa, maldices a tu esposa, maldices a tus hijos, no les pagas a la gente con la que tú tienes un compromiso, vives criticando al cuerpo de Cristo. ¿Tú crees que te sirvió para algo? No, estaba buscando validación. Es casi como que si yo hago más cosas como esta, Dios me quiere más. Dios no te va a querer a ti ni más ni menos. Dios te ama. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No es que Dios hace amor, no. Dios es el amor. Y definitivamente, cuando nosotros podemos comprender eso y atrapamos esa esencia espiritual, porque es un espíritu que realmente viene a morar con nosotros, ¿qué es lo que dejamos? Está buscando que la gente nos valide, entonces no nos detenemos. La mayoría de la gente se detiene en su caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque me pagaron mal, porque me traicionaron, porque hablaron mal de mí, porque no me prestaron atención, porque la gente a mí no me valora, porque yo hago y nadie se da cuenta. Y cosas como esta, lo único que están mostrando es la inmadurez en nuestro corazón. La falta de sensibilidad en nuestro corazón. Mire, personas que lo han dicho de nuestra casa: ay, yo no voy para esa iglesia porque yo no tengo ropa para ponerme. La Biblia dice que nosotros hemos vestidos ¿de qué? Del nuevo hombre, ¿verdad que sí? Y dice que habla del nuevo hombre que no está viciado, del nuevo hombre que tiene la naturaleza ¿de quién? De Cristo. Compasivo, amoroso. Pero cuando nosotros lo que tenemos también como, digamos, como validación religiosa, son cosas por fuera, no nos vestimos del nuevo hombre. ¿Nos vestimos de qué? De apariencia. Entonces nos comparamos con el otro. Nos comparamos es cómo se viste el otro y no nos verdaderamente nos validamos en el amor que Dios ya tiene por nosotros. Ciertamente hay mujeres que nos inspiran. Como yo siempre le digo, a mí Joyce me inspira cada día más. ¿A qué? A seguir a Cristo. Y a ser un modelo también para las mujeres que se congregan con nosotras. Unas mujeres en amor, unas mujeres en crecimiento, en posición, unas mujeres que perdonan. ¿Qué es más fácil, sinceramente? ¿Perdonar o odiar? Ninguna de las dos. Ni perdonar es tan sencillo como mucha gente piensa, ni odiar es tan sencillo. Es más, odiar es peor que perdonar. Porque quien odia está amargado, quien perdona es libre. El precio es más fructífero, el perdón. Pero el odio no, el precio es altísimo. Es resentimiento, es amargura, es resentir la ofensa. Es dolor, es frustración. Es insensibilidad porque nos volvemos insensibles.
Yo no me explico todavía cómo hay gente verdaderamente cristiana que todavía es insensible ante la necesidad del prójimo. El domingo pasado lo tocábamos acá acerca de aquellos hombres que iban pasando y había un hombre malherido y ninguno de los dos tomaron una postura de misericordia, solamente el samaritano. ¿Por qué? Porque era diferente. No, porque se sensibilizó al ver la necesidad. Pero ¿qué pasa con la validación religiosa? No te puedes juntar con el mundo. Entonces tenemos una gran cantidad de personas que no tienen amigos que no sean creyentes. ¿Cuántos acá tienen amigos que no sean creyentes? Yo le voy a decir una cosa. Es mejor tener amigos que no sean creyentes, porque ¿qué haremos si nosotros solamente los creyentes somos los amigos? ¿A quién nos ganamos? Nuestros locales siempre van a tener el mismo grupo y van a ir y venir. Incluso los vas a ver mudarse de local en local, porque ya llega un momento que la rutina hastía. ¿O no? Por eso hay que tener amigos no creyentes para ganárselos para Cristo. Ah, pero es que la luz no tiene comunión con las tinieblas. ¿Quién es las tinieblas y quién es la luz? Porque la Biblia enseña que las tinieblas se disipan cuando la luz llega. ¿No es así? No es la gente. Es todo aquello que atormenta a la gente que es diferente. El que busca validación cristiana o religiosa, no quiero que me vean con fulano, porque incluso se atreven a decir, dime con quién andas y te diré. Tú no eres con quien tú andas. Es falso. Tú eres lo que Dios dice que tú eres, y tú eres un ganador de almas, porque el que gana almas es sabio. Pero vean bien que la validación cristiana ni siquiera en sus trabajos ellos muestran a Cristo. Porque como buscan en la validación del hombre, hacen cosas que inclusive están en contra de sus principios como creyente para no ser rechazados. Incluso hay gente peor que se mantiene en espacios también de trabajo que no deben estar, sencillamente porque no quieren ser rechazados. ¿Por no saber decir? No. Mire, hay lugares que solamente por ética espiritual nosotros no debemos estar. Claro que sí. Solamente por ética espiritual. Por ejemplo, usted no va a ir a hacer nada en un altar de brujería. ¿Qué va a hacer usted metido en un altar de brujería? No, yo voy a ir a sacar los demonios ¿de quién? El mismo apóstol Pablo. Él no hizo cosas porque él quería hacerlas. Él dice que quiso ir y el Espíritu Santo no se lo permitió. Había una muchacha que era una divina, que estaba tomada por demonios y tenía tiempo echando broma. Hasta que llegó el momento que lo expulsó. ¿Y le trajo consecuencias? Claro que sí. Pero una de las consecuencias más tremendas fue el favor y la gracia de Dios. De hecho, el apóstol Pablo dijo, cuando el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no porque no tenía problemas o porque no tenía circunstancias. Era porque él no estaba buscando la validación del hombre. Él dice, si yo buscara realmente la validación o la aprobación del hombre, no sería yo siervo de Cristo entonces. Ser un siervo de Cristo, o sea, un seguidor de Cristo, un hijo de Dios, requiere de cada uno de nosotros que dejemos de buscar la aprobación del hombre y encontremos verdaderamente el sentido y significado de lo que somos nosotros en Dios. Y que cuando vengan las tempestades y vengan las circunstancias adversas, nosotros sabemos que vamos a acudir a Dios. No más nadie. ¿A quién vamos a acudir? Hay gente que primero acude a todos los demás y por último quiere buscar de Dios. Y le voy a decir una cosa. Cuando el centro de nuestras vidas es Jesús, todas las cosas tienen respuesta. Todas, aún las más adversas. Porque usted va a saber que eso sirvió para algo. No por algo vino, para algo sirvió. Y va a dejar de victimizarse y va a dejar de sentir que usted nadie lo valora, porque ahí es donde está el problema de nosotros. Quien busca validación se siente infravalorado, siente que nadie le da valor. Por eso es que hoy por hoy el pueblo cristiano está todavía atado a partidos políticos, atados inclusive a
ricos de la ciudad que se le congregan allí y lo que hacen es como que hacerse sentir que es famoso por el rico que les llegó allí, o inclusive al artista que les llegó allí que ahora es cristiano y tal, no sé qué. Le voy a decir una cosa: nosotros no somos validados por gente, somos validados por el Señor. Y si el Señor está salvando artistas, políticos y todo lo que sea lo demás, nosotros no buscamos congraciarnos con ellos porque hemos creído que la elección es del Señor. Pero la mayoría de la gente no lo ve así. Se sienten orgullosos de la gente que les llega a los locales. Si hay una cosa en la que nosotros debemos sentirnos honrados realmente, es en ser ganadores de almas. Porque Dios nos dio a nosotros ese privilegio, que no lo tienen los ángeles, porque los ángeles pudieran hacerlo, si Dios hubiese querido, ¿verdad? Hubiese dicho, vayan y recojan gente. No, ese privilegio lo tenemos usted y yo. Pero para eso tenemos que empezar a hacernos amigos de la gente. Amar a la gente. Pero no hacernos amigos como son ellos. Como les explicaba yo de la abogada aquella, que ella hablaba horrible, groseramente, y decía, no, es que las abogadas hablamos así. No, los abogados no hablan así. Un hombre de Dios, una mujer de Dios no habla así. La Biblia dice que en nuestra boca no debe haber truanería, no deben haber palabras obscenas. Nosotros no debemos salir a emborracharnos con los que andan borrachos porque son nuestros amigos y tenemos que emborracharnos con ellos para ganarnos a la gente. No, la Biblia enseña que ellos se vuelvan a nosotros y no nosotros a ellos. ¿Sabes por qué? Porque no es que estemos cuidando testimonio, no. Nosotros somos un testimonio vivo del amor de Dios. Y si no hay en nosotros transformación, nunca seremos testigos del amor del Señor. Por eso la transformación trae una consecuencia maravillosa: gracia, favor y poder. Y no es el poder que muchos quieren, sino el poder servirle al Señor. El poder que es la fuerza más hermosa, el amor. Aprender a ver a Dios en todas las temporadas. ¿O usted cree que Dios se va en invierno de nuestras vidas? ¿O se va en verano? Acá no tenemos ni primavera ni otoño. Tenemos 2 temporadas. Pero en su vida y en mi vida podemos estar atravesando muchísimas temporadas. Muchas. El duelo, la tristeza, la amargura, la falta de perdón. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esa temporada? Es lo que va a marcar la diferencia. Por eso es que decidir servirle a Cristo es elegir ser aprobados por Él. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le envía la carta a Timoteo, le dice: busca presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que usa la palabra bien de verdad y no tiene nada de qué avergonzarse. Es tremendo, porque la validación religiosa son especialistas en el Antiguo Testamento para cortar rabo y oreja. Especialistas: cómo te tiene que vestir la mujer, cómo tiene que vestirse el hombre, cómo tiene que hacer esto, cómo tiene que hacer aquello, no puede hacer esto y no puede hacer aquello. Pero no escudriñan a Jesús, al Jesús que andaba con prostitutas, al Jesús que estaba con borrachos, al Jesús que se sentaba con los cobradores de impuestos, que eran la gente lo peor de lo peor, ¿sabía? Pero Jesús los hacía amigos y los ganaba. El apóstol Mateo, uno de los evangelistas, de los escritores de los 4 evangelios, de uno de ellos, era un recaudador de impuestos. Y Jesús lo llama para traerle transformación, no validación. Y le voy a explicar por qué no. Porque Mateo no tenía alternativa, buscaba transformación porque validación no iba a tener con los de afuera jamás. El tipo lo odiaban. ¿Quién ama a uno que oprime al pueblo? Oprimía al pueblo con los impuestos. ¿Quién ama a alguien que te oprime? Tienes que tener el síndrome de Estocolmo mínimo para amar al que te secuestra, que hay gente con esos problemas, por supuesto. Pero una cosa impresionante es esta. O sea, necesitamos transformación y dejar de buscar la validación religiosa. Hace años yo recuerdo que estaba en el local de nuestra casa, era en el centro. Y pasaron 2 muchachos homosexuales, travestis, realmente, ellos eran transformistas. Y estaban 3 hombres de nuestra iglesia, líderes, los 3, líderes. Y los muchachos pasaron y ellos decían: ¡ay, se perdió esa cosecha! Y burlándose del muchacho. Eso de verdad dolió mucho en mi corazón, dolió. Y comencé la enseñanza ese día y fue algo tremendo, porque cosa que procuro no hacer es
exponer cosas que pasan dentro de nuestra iglesia o con algunas anomalías dentro de nuestro liderazgo públicamente, pero era inevitable hacerlo. Y mi pregunta fue, ¿realmente nosotros entendimos lo que significa el Evangelio de Jesús? Que es para todo el mundo. Porque Jesús dice que de tal manera, o se dice de él, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y ahí entran homosexuales, prostitutas, chismosas, envidiosas, criticonas, criticones, chismosos también, mentirosos, lujuriosos, todos esos entran allí. Y le hice una pregunta, ¿estamos nosotros realmente como iglesia listos, preparados para abrazar a los homosexuales? Ciertamente no estábamos preparados, porque si 3 líderes de mi equipo ministerial los criticaban, no estábamos listos. Y comenzamos a trabajar en eso, en nuestro carácter. Comencé a confrontar de frente ese liderazgo. Y por supuesto algunos no se quedan. Hay unos que no se quedan porque sencillamente son necios. Y la Biblia dice que si tú corriges al necio, el necio te va a odiar, te va a aborrecer. Pero si usted corrige al sabio, el sabio te amará más. Y bueno, y fue una bendición. Fue una bendición que empezaron a llegarnos los homosexuales a la casa. Y hoy tenemos gente que estuvo en el homosexualismo, que sirven como ministros en nuestra casa y que han traído bendición a esta casa. ¿Por qué? Porque se convirtieron en amadores de la gente. Porque quien más se siente perdonado, más ama. ¿Sabía usted eso? Por eso es que necesitamos sensibilizar nuestro corazón. Quien más se siente perdonado, más ama. Mire, había un muchacho que le decían la Toña, vecino mío, él murió de HIV. Pasó muchos años con HIV, pero él había aceptado a Cristo. Su vida había cambiado. Recuerdo una vez, antes de él aceptar al Señor, mi esposo me había comprado a mí un carrito pequeño, teníamos un Aveo, y él me dice, y él todavía no. ¿Será que puede llevarme a la línea? Les confieso que por mi mente pasaron tantas cosas. Porque él era un hombre moreno, alto, usaba pelucas, extensiones largas, él se ponía sostenes y todo lo demás, y él andaba en chorcitos cortos. Y por mi mente pasaron tantas cosas, y una de ellas, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué van a pensar si me ven a mí con ese muchacho? Yo no estaba preparada. Todavía no pastoreaba, por supuesto. Estaba comenzando a dar mis primeros pasos ministeriales en una célula de crecimiento, en una comunidad indígena, pero no pastoreaba. Y me acuerdo que le dije, claro que sí, vamos a ir. Miren, les voy a contar algo, fue un desafío para mi vida, porque él por donde pasábamos, todo le piropeaban, los hombres se burlaban de él, las mujeres se reían de él, te estoy hablando hace 25 años atrás. Y por un momento me llegué a sentir como que un gay anda ¿con qué? Con una prostituta siempre al lado. Porque son nuestras validaciones lo que buscamos. Y allí Dios comenzó a hacer un trabajo en mi mente. Tú no eres con quien tú andas. Tú eres lo que yo digo. Y si mi hijo andaba con gente así y lo criticaban, ¿qué vas a esperar de ti? Listo. Y nos ganamos a Toño para el Señor. De hecho, el día que murió, ¿no? Antes de que muriera, ya le había aceptado el Señor. Pero el día que murió estuvimos con ellos allí. Oramos con él, él adoraba al Señor, él le había entregado su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque aprendimos que el Evangelio de Jesucristo no es, primero, ni religión, ni validación, es transformación. Porque ¿cuántos de los que estamos acá no tenemos pasado? A ver. De repente, mi nieta no tiene pasado, porque está pequeña, pero donde ella llega, la pregunta que hacen, ¿cómo está la abuelita de ella? ¿Está chocha? Porque a ella la validan también por quien es la abuela. ¿Sí sabe usted eso? Que hay gente que valida a tus hijos por quien tú eres. Y punto. ¿Qué vamos a hacer con eso? A ver. Nos vamos a frustrar, nos vamos a amargar, vamos a vivir toda la vida enluchado. O si la gente los valida de forma positiva, ¡ay, qué fino la hija del apóstol y tal! Y esto y aquello. ¿Vamos a ser validados por ser la hija del apóstol o por ser los hijos de Dios? Porque si mi validación está en ser hijo de un apóstol, estoy fregado. Porque Dios no tiene nietos.
Dios tiene hijos. ¿Cuántos creen que Dios tiene hijos? Diga, yo soy un hijo de esos. Un hijo de Dios. Entonces, no busquemos validación ajena. Encontremos la aprobación del Señor. Y esa validación no se va a encontrar tampoco con usos ni con costumbres. Se encuentra en el amor. Déjese amar por el Señor. Déjese atrapar por el amor del Señor. Aprenda a amar lo que Dios ama. ¿Y sabes qué Dios ama? A la gente. Dios ama a la gente. Dios ama a la gente y va a seguir amando a la gente hasta el final. Él no va a dejar de amar a la gente jamás. Dios ama a la gente hasta el final. Hoy es un día para usted poder aprender a ser amigos. Haga amigos. Gane gente para el Señor. Encuéntrese en el propósito de Dios. Aprenda a ser sensible a la voz de Dios. Pero nadie puede ganar a alguien hablando mal de alguien. Jamás. Y nos encontramos muchas veces en eso, ¿verdad? Vea la validación religiosa. Te digo esto, hermanos, para que oremos. ¿Por qué vamos a orar? A ver. ¿Hablando mal de alguien? No, no te digo eso para que oremos. Lo dices porque eres un chismoso o una chismosa. Ora tú hasta que aprendas a escuchar la voz de Dios. Porque la gente no va a conocer de Dios por lo mucho que le hablemos a Dios de la gente o hablemos mal de la gente. La gente va a conocer a Dios cuando nosotros aprendamos a escuchar a Dios y tengamos un oído sensible, un corazón sensible y hablemos lo que Dios quiere para la gente. ¿Y sabe qué Dios quiere para la gente? Su bienestar. Dios quiere su paz, porque Dios es la paz. Dios quiere darle a la gente gracia y quiere darle amor, porque ya lo hizo. No es algo que Él lo va a soltar en un momento, no. Es cuando esa gente se deja alcanzar por el Señor, eso es inevitable.